El estudio parisino Magic Pockets lanzaba a finales de agosto de 2025 Space Adventure Cobra: The Awakening, un videojuego de acción y de plataformas basado en la serie de animación del mismo nombre. Y como aquí amamos al personaje en cuestión, hoy toca dedicarle un vídeo. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Buichi Terasawa, uno de los aprendices más destacados del maestro de maestros, Osamu Tezuka, creaba en 1978 un manga de acción y de ciencia ficción que ya en su estreno se convirtió en toda una sensación dentro del país del sol naciente, Cobra, o Kobura, si lo pronunciasen ellos. Inspirado por Star Wars, James Bond, Barbarella, La Isla del Tesoro y Philip K. Dick, entre otros, Terasawa creaba el personaje de un joven oficinista llamado Johnson, que un día acude a una sesión de simulación experiencial, algo muy similar a lo que casi todos hemos visto en Desafío Total con la creación de falsos recuerdos o vivencias, y que cuando ésta finaliza y comenta lo que recuerda con una de las asistentes del lugar, le explica que ha podido experimentar cómo se convertía en un aventurero que luchaba contra piratas al lado de una compañera androide. Ante esta explicación, la asistente se extraña porque nada de eso era parte de la programación de la experiencia. De vuelta a sus quehaceres habituales, Johnson tiene un encontronazo con Baiken, un líder pirata que le asalta y le pregunta si es Cobra, cosa que niega, para acto seguido ser atacado y, sin saber muy bien cómo, su brazo se transforma en un potente cañón que acaba con el pirata. Este suceso, junto a la aparición de Lady, la androide que vio en la simulación, y a otros pequeños descubrimientos, le llevan a la conclusión de que la laguna temporal que poseía desde hace tiempo y los últimos sucesos acontecidos han revelado su verdadero pasado. Él es Cobra, el aventurero espacial más odiado y buscado de la galaxia. Y tras una operación estética para ocultarse y un borrado de memoria, la sesión experiencial le ha hecho despertar. A grandes rasgos, y sin querer extenderme con el lore original, así comenzaba este fabuloso manga, que ha tenido varias adaptaciones animadas para televisión y cines, y que a lo largo del tiempo ha ido cosechando popularidad allí donde se emitía o se publicaba. En concreto, se podría afirmar que, fuera de Japón, el lugar donde más éxito tuvo la serie animada fue en Francia, en donde la admiración por Buichi Terasawa es realmente enorme. Han sido ya varios los intentos que se han llevado a cabo en este territorio por intentar trasladar las aventuras de Cobra al cine, a la televisión o al videojuego, pero nunca hasta ahora se había terminado de materializar uno de estos proyectos en territorio francés. Y gracias a Magic Pockets, un estudio centrado casi al completo en encargos de terceros, han trabajado en sagas como Harry Potter, la serie de Imagina Ser, e inclusive en subproductos de la saga Sims, entre muchos otros. Hoy tenemos la suerte de contar con una adaptación realmente fiel a la obra y exquisitamente planteada en casi todos sus aspectos. Y es que en Magic Pockets decidieron realizar un run and gun con mucha importancia plataformera y no poca inspiración mecánica extraída de los shoot 'em ups, que transcurre a lo largo de los primeros capítulos de la serie animada original. Es decir, los niveles se corresponden con la trama de estos episodios y a su vez se entremezclan con metraje de los mismos. Debo añadir que no es muy común encontrarse con videojuegos que se adapten de esta forma tan rigurosa, y es todo un lujo poder contemplar cómo han fusionado ambos formatos. Como ya os adelantaba, en su base, Cobra es un run and gun y transcurre a través de niveles lineales, con pequeñas secciones ocultas o de exploración que podrían recordar a clásicos como Contra y que se fusionan con elementos de salto inspirados en títulos como Ori y otros de corte similar. A estas dos facetas le debemos sumar que sus jefes intermedios y de final de fase emplean, en su mayoría, patrones inspirados en juegos de naves. Ya sabéis, ataques con multitud de bolitas de colores. Y añadimos también algunos escenarios o momentos muy concretos que nos propondrán fases submarinas, persecuciones en vehículos, secciones on rails y saltos al vacío con cambio de perspectiva incluida. No es un título que reinvente la rueda, pero se siente relativamente fresco en casi todo momento porque, a diferencia de la mayoría de los de su estilo, Cobra toma mucha menos inspiración de clásicos como Symphony of the Night o Metroid y se basa de una forma más directa en la mítica serie Contra de Konami.
Con Cobra nos desplazaremos a cañonazos por los niveles, haremos uso de técnicas de doble salto o nos deslizaremos por el suelo, pero también contaremos con un ataque cargado, con la posibilidad de lanzar misiles que dirigiremos con el stick mientras se ralentiza el tiempo. Esto introduce un leve toque de puzzle en algunos momentos. Nos valdremos de un arma de fuego estándar para romper los escudos de algunos enemigos, lucharemos cuerpo a cuerpo y podremos valernos de un ataque especial que, además de contar con una estupenda animación extraída directamente de la serie, nos servirá para eliminar a todos los enemigos estándar de la pantalla. Y de todo esto nos valdremos para resolver distintas situaciones, porque se combinarán enemigos con escudo y sin él, junto a otros que solo podrán ser derrotados a mamporros o cuyo acceso será imposible si no nos valemos de los misiles teledirigidos. Me ha sorprendido su variedad de ritmo, porque mezcla muy bien momentos frenéticos con otros relativamente más tácticos, y porque en multitud de ocasiones baja las revoluciones para no abrumar e introduce pasajes donde podremos buscar habitaciones ocultas o en donde habrá multitud de momentos conversacionales con otros personajes. Para tratarse de un arcade de corte relativamente frenético, es bastante variado, pero es que además mecánicamente funciona muy bien. Tiene algunas secciones mejor diseñadas que otras, pero en conjunto están bien pensadas y nos permiten sacarle todo el partido a las posibilidades del personaje. Destacaría también cómo han medido la hitbox del protagonista o protagonistas, porque en determinados momentos controlaremos a otros personajes, y lo bien que han implementado el momento de invulnerabilidad, que ocurre cuando llevamos a cabo la acción de deslizarnos y que nos permite atravesar disparos y diversos peligros durante un breve lapso de tiempo. Si he de ser sincero, pese a reservar el juego con muchas ganas, como fan de Terasawa que soy, esperaba recibir algo bastante más mediocre, entre otras cosas, porque comprarle un juego de acción a los mismos que programan los Imagina Ser ya es en sí un acto de fe terrorífico, pero he quedado relativamente maravillado y gratamente sorprendido, y he demostrado que mis prejuicios eran infundados. Y es que Cobra no será una obra maestra en su conjunto, pero es notable en casi todo, y quitando algún diseño muy concreto de nivel y de enemigos, es un producto que luce bastante bien, que tiene un sonido espectacular, emplea la banda sonora original, que es ultra mítica, que cuenta con un doblaje decente, con unas animaciones muy buenas y que se disfruta a los mandos. Además, está muy bien balanceado. Es un título relativamente complicado, pero no lo aparenta porque cada vez que perdemos una vida, reaparecemos en ese mismo punto de forma casi inmediata. Y representa de manera muy acertada a un género que suele defraudar bastante. Bien sea porque los últimos Contra no han sido excesivamente brillantes, o porque los que aparecen inspirados en él no innovan realmente en nada y tienden a ser bastante escuetos. Y aquí no, aquí tenéis un muy buen Contra, maqueado con una capa importante de plataformas y de leves puzzles. Y lo que más me impresiona es que logro ver pequeñas trazas de shoot 'em ups mecánicamente complejos como Radiant Silvergun, junto a otros matices propios de obras de Treasure, como Gunstar Heroes, por ejemplo. Me hubiese gustado un sistema de salto doble más original, porque en ejecución y visualmente es un calco algo que ya hemos visto hasta la saciedad. Pero aun con esto dicho, no se puede decir que sea malo o que no funcione, simplemente es muy evidente su inspiración. He leído algunas reviews o análisis en las que se compara este título con Metroid. Y sinceramente, más allá de que sus protagonistas tienen un cañón en el brazo, de hecho, Samus está inspirada en el personaje de Cobra, y de que ambos se mueven entre plataformas, la comparación en sí no tiene sentido alguno, porque en Cobra apenas existen tramos no lineales. El backtracking es prácticamente inexistente. Puedes volver a jugar los niveles una vez desbloqueadas algunas mecánicas, pero siguen siendo fases independientes y no un mapa interconectado. Y además, aquí se pone mucho más énfasis en avanzar a toda velocidad disparando que en la exploración o en la obtención de nuevas habilidades. Tiene mucho más de juegos aparentemente distantes, como de Donkey Kong Country con sus fases on rails, sus habitaciones ocultas y ritmo de juego, y de la ya mencionada saga Contra, con sus cambios de estilo de niveles, sus fases de persecución a toda velocidad o su avance a base de tiros y de saltos que de cualquier juego tipo Metroid. Es una comparación que no he entendido y que me ha parecido totalmente errónea. En definitiva, Cobra es ese juego de 7 o de 7,5 que será pasado por alto en su momento de lanzamiento, pero que con el tiempo se convertirá en objeto de oscuro deseo y que terminará por aparecer en los típicos listados y tops de joyas ocultas o similares.
Y si bien yo no lo contemplo como una joya, sí que lo veo como un muy buen juego que rompe con la abundante, quizá excesiva, tendencia a replicar lo ya visto con Metroid y con algunos capítulos de Castlevania, y de fusionarlos con conceptos extraídos de los Souls-like. Porque como ya os decía, aquí hay mucho más de Bill Racer y de Lance Bean, y un alma en principio no perceptible, que viene de haber jugado a muchos shoot 'em ups. Lo recomiendo encarecidamente, sobre todo si eres fan de la serie, porque la usa de un modo fabuloso, o si disfrutas con arcades de corte relativamente frenético. Además, para ser un título de este estilo, dura bastante, porque fácilmente te puede suponer más de 10 horas completarlo. En mi caso, me ha llevado 11. Creo que en Magic Pockets se la han jugado con este título, que recordemos tiene un presupuesto muy bajo, queriendo construir algo más personal y que realmente les gusta, y que se nota que ha nacido con la intención de ser una saga que pretenden continuar si el éxito les acompaña, y a la vez haciendo un tributo muy celebrable para honrar al magnífico Buichi Terasawa, que lamentablemente nos dejó en 2023. Solo me queda despedirme añadiendo que yo a este fabuloso autor lo conocí gracias a la serie de animación Kabuto, emitida en España durante los inicios de los 90 en la cadena Tele5, en la que destacaban enormemente algunos de los conceptos más oscuros y siniestros de la fenomenal cultura popular japonesa, y en donde llamaba poderosamente la atención la nave sagrada de los protagonistas, el Ryumanji-san, que poseía la forma de un dragón volador sobre una esvástica. Os recuerdo que este símbolo, antes de ser empleado por el partido nazi, fue empleado por cristianos, griegos, japoneses y multitud de culturas indoasiáticas como signo de la lucha contra el mal, representación del amanecer y de la fertilidad. Esta serie nunca se volvió a emitir porque algún personaje carente de cultura y de actividad neuronal apuntó a que esto a los televidentes les convertiría en peligrosos ultraderechistas. No voy a comentar nada más al respecto, pero diré que no hay nada más peligroso a nivel social o cultural que estos soplapollas que ven fascistas contra los que combatir en todas partes. Así que, dicho ya esto, este vídeo va dedicado a la memoria de Terasawa. Gracias por todo, maestro. Y ahora sí, ya solo me queda daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.